Bien, vamos entonces, ¿cómo se llama? A iniciar con el desarrollo de la exposición que es acerca de la importancia de las evidencias en la investigación del delito. Y para esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la exposición? Vamos a ver diversos casos mediáticos que ocurrieron acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, este caso de Clímaco Asombrío, el loco del martillo, ¿no? El caso de Alejandro Trujillo Pina, que dio muerte a una empresaria, el caso de un famoso estilista, Marco Antonio, y el caso también de un alférez de la Policía Nacional, ¿no? En todos estos casos, lo que hay es lo que se ha cometido un delito. Entonces, cuando se ha cometido un delito, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que aplicar el ius puniendi, tiene que sancionar a aquellos que cometieron un delito, porque ese hecho no puede quedar impune. Y para eso tenemos normativas. Y cuando uno cometió un delito, ¿no? Tenemos un código. Aquí en el Perú tenemos un código penal. El código penal, ¿no? Específicamente acá habla en lo que es el artículo 106, en delito contra la vida del cuerpo y la salud, en el delito de homicidio, entre otros. Dice, el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esta persona es un delincuente, fue un delincuente venezolano que estuvo acá en el país. El apodo era el loco, el maldito Cris. Y este maldito Cris mató no solamente, acá en este caso sea un sereno, sino también un policía, y realizó actos, ¿no? Que ahí por el cual, como se llama, ponía en zozobra a la población. Entonces, cuando hay un delito, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que investigar, pero hay que acreditarle a esa persona que ha cometido un delito que él es el autor. Pero para hacer eso, ¿en qué es lo que tenemos? Tenemos acá la criminalística. Y la criminalística nos va a decir a nosotros que cómo yo le puedo acreditar que una persona cometió un presunto hecho delictuoso en base a las evidencias. Estas evidencias, ¿dónde las voy a encontrar? En la escena del crimen. Pero para eso yo tengo que saber qué cosa es criminalística. Y así a grosso modo. Por ejemplo, tenemos del año 1894 al padre de la criminalística. Jan Gros decía que era arte. Y entre otros tenemos al mexicano Alfonso Quirós Cuarón, que dice que es disciplina. El mexicano Juventino Montiel Sosa dice que es ciencia. La colombiana Gladys Sierra dice que es un conjunto de metodologías. El mexicano Luis Rafael Moreno González dice que es disciplina también. Entonces, conllevando todo eso, al final nosotros en el Perú tenemos un texto, un manual de criminalística. Este manual de criminalística, que ha sido aprobado en solución, este manual de criminalística del año 2006, igualmente tenemos también otro nuevo del año 2010, y este es el último del año 2015. Esto dice que criminalística es un conjunto de ciencias, ¿no? Como igual que la colombiana Gladys Sierra, disciplinas como los mexicanos, artes y oficios, arte como dice Jan Gros, el padre de la criminalística, dice, cuya tecnología y metodología son aplicadas directamente sobre los indicios y las evidencias. O sea, la criminalística va como se llama, va a ingresar después que se comete el presunto hecho delictuoso a una escena de crimen, en la cual hay evidencias materiales o físicas. ¿Pero por qué ingresa? Porque ahí lo que se tiene que es ahí descubrir cómo el delito. Descubrir científicamente, ¿no? E identificar no solamente a la víctima, sino también al autor o los autores de ese hecho. Y sobre todo en base a las evidencias que se han encontrado en la escena del crimen y la cual posteriormente se realiza un peritaje, me va a aportar pruebas. Pruebas que posteriormente van a servir para que esa persona que cometió el delito sea sancionado penalmente. Y cuando hablamos nosotros de ahí de criminalística, decimos pues, entonces, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de criminalística? Y como ya hemos hablado, hemos dicho nosotros, ¿cuál es la importancia? Pues la finalidad es que ahí es encontrar la verdad. Pero encontrar la verdad, la investigación ha ido a través de los estudios científicos que se van a hacer de las evidencias. Y todas esas evidencias se van a encontrar en la escena de crimen. Y ya sabemos que, por ejemplo, mire,
Este caso, que también lo vamos a hablar, este caso de una empresaria, famosa Miriam Pfeiffer. Ella apareció muerta en su vivienda, ¿no? Y ahí se tenía que determinar quién había sido el autor de ese hecho. Y al final, sí se determinó, fue el colombiano Alejandro Trujillo Ospina. ¿En base a qué? En base a una evidencia fluido biológico. Y se pudo determinar que él era el autor. Y para eso, criminalísticamente, se hace varias preguntas por la criminalística. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue el autor? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con qué? Y cuando vemos y hablamos de criminalística, tenemos que entender nosotros que criminalística tiene, doctrinariamente tiene dos campos ocupacionales de criminalística. Doctrinariamente la escena de crimen. Y cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de la escena de crimen, decimos, pues bueno, la escena de crimen, que es acá, por ejemplo, esta es una escena de campo abierto, ¿qué es lo que comprende? Comprende todo un conjunto de procedimientos. Pero procedimientos, ¿qué tipo de procedimientos? Procedimientos técnicos científicos. Pues. Pero ¿quién realiza ese tipo de procedimientos? No lo hace cualquier persona, lo hacen peritos. Y para ser perito uno tiene que tener una formación que realiza un curso de capacitación o un curso de especialización. O sea, es personal especializado que llega a una escena de crimen. Y cuando llega a una escena de crimen, donde hay evidencias, ¿qué es lo que hace? Primeramente llega y verifica el hecho, para decir si eso es cierto. Y cuando verifica el hecho, ¿qué hace? No lo va a dejar de escena así, aislarla y protegerla adecuadamente. Y para eso utiliza conos, pues. Conos y hay cintas de seguridad. ¿Por qué? Porque es importante la protección de la escena, porque me va a servir y va a ser de mucha utilidad, porque los indicios son testigos mudos que no mienten. Y por medio de esas evidencias, yo puedo encontrar al autor. Y hay que protegerla adecuadamente para evitar la contaminación de la escena. Porque las personas pueden ahí, de forma intencional, ¿no? De repente alterar, modificar, cambiar o sustraer las evidencias. Y cuando se llega a una escena de crimen, ¿no? Luego de haber fijado, de repente, periodizado con cámara fotográfica, con una descripción escrita, con croquis, planos, infografía, diversas formas de fijar, ¿no? Se tiene que recoger y trasladar adecuadamente todas estas evidencias. ¿A dónde? Al laboratorio, con su cadena de custodia y un embalaje adecuado. ¿Por qué? Porque todas estas evidencias que están acá van a ir al laboratorio. Y en el laboratorio se hace su peritaje. El peritaje es el análisis, examen y análisis que se realiza en todas las evidencias. Y estas evidencias que se van a hacer en el laboratorio de su peritaje, finalmente se va a emitir un informe pericial. Y así como hay, como se llama, estos campos ocupacionales por un mejor estudio, también se ve la parte de identificación. ¿Por qué? Porque en una escena de crimen, por ejemplo, hay huellas latentes, y esta huella me puede servir para mí para identificar al autor, que vamos a después a ver un ejemplo, ¿no? Y hay forma de sistema de identificación biométrica por medio de la voz, identificación con photofit, o sea, diversas formas de identificación por el iris que yo puedo también utilizar. Ahora, y en una escena de crimen, mira, acá por ejemplo tenemos escena de crimen donde hay varias evidencias, ¿ah? Es una escena de crimen de campo cerrado, campo abierto y campo abierto. O escenas típicas, ¿no? Que también dependiendo de cómo nosotros queremos ahí especificarla. Y ya sabemos que como en Estados Unidos nosotros decimos escena de crimen, porque en México, nuestros amigos de México le dicen lugar de los hechos, y en Chile le dicen el sitio del suceso. Y de acuerdo a lo que está la doctrina en el Perú, en el manual de criminalística, dice pues que este es el crimen donde vamos a encontrar diversas evidencias. Acá es el lugar donde se presume que se ha cometido un hecho que puede ser delito, pero no todo es delito. Por ejemplo, si una persona se siente deprimida, de repente se le fue la enamorada o invirtió mal en un negocio, ¿no? Y de repente se suicida, deja su carta, se suicida, ese hecho no es delito, ¿no? Y cuando es delito, sí, amerita una adecuada investigación. Y en toda escena de crimen, todas esas evidencias pasan al laboratorio. Miren, en el Perú,
en el laboratorio de criminalística tenemos todos estos departamentos, balísticos, biología forense, grafotecnia forense, ingeniería forense, laboratorio digital forense, medicina forense, psicología forense y química y toxicología forense. Todos ellos realizan peritajes. Y en el laboratorio, ¿no? Es donde yo llego a la escena de crimen y yo recogí pues estas evidencias. Estas evidencias recogidas en la escena de crimen y trasladadas adecuadamente con una cadena de custodia, se va a ir al laboratorio. Y acá hay el personal de peritos que va a utilizar, como por ejemplo en este microscopio, donde va a ser la identidad balística, ¿no? Va a ser todos los exámenes, ¿no? Que se deban realizar en evidencias que son recogidas en el laboratorio. Por ejemplo, acá esta es una evidencia balística, pero hay diversos tipos de evidencias. Pero para hacer, ¿cómo se llama? Todo este tipo de peritajes, ¿no? Que se hace, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que ahí siempre hay un marco legal. Ese marco legal pericial de criminalística, primeramente tenemos, por ejemplo, acá en la policía, la Constitución. Y la Constitución dice claramente en el artículo 176 que la Policía Nacional de Perú es una institución tutelar del Estado cuya finalidad es garantizar y mantener y restablecer el orden, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, vigilar y controlar la fuerza y sobre todo esto, previene, investiga y combate la delincuencia. Y en virtud de eso es que ahí pues se tienen que realizar todos los peritajes. ¿Por qué? Porque aparte también la Constitución claramente indica que las leyes determinan las funciones y especialidades en la Policía Nacional de Perú. Y una de las especialidades que hay es la especialidad de criminalística. Y para eso los peritos van a una escena de crimen, ¿no? Y van a hacer una búsqueda minuciosa y exhaustiva de las evidencias, lo van a aprendizar y lo van a trasladar adecuadamente al laboratorio. Y dependiendo del tipo de evidencia, se va a hacer un peritaje, ya sea peritaje balístico, peritaje biológico, peritaje grafotécnico, peritaje de identificación, todo. ¿Por qué? Porque en una escena de crimen, cada evidencia cuenta. Entonces, acá lo que tenemos es la base legal. Y aparte, tenemos nosotros que la ley de la Policía Nacional de Perú. Y esta ley, el decreto legislativo 1267, dice pues, establece como objeto cuáles son las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, y sobre todo que para hacer peritajes, ¿no? Hay que tener un conocimiento especializado, pues. Y este conocimiento especializado se adquiere ¿en dónde? Se adquiere, por ejemplo, en el Instituto de Criminalística. En el Perú, ahí donde solamente el personal policial es el que hace este tipo de cursos, cursos de balística, grafotecnia, identificación, escena de crimen, cursos de capacitación y también cursos de especialización. Y cuando esto ocurre, la ley dice, hemos dicho, funciones. ¿Y cuáles son las funciones de la Policía Nacional respecto a las evidencias? Se llega a una escena de crimen de campo abierto o de campo cerrado y lo que se tiene que hacer es ahí, primeramente, proteger la escena de crimen adecuadamente. Y se hace una búsqueda minuciosa y exhaustiva, ¿no? De las evidencias con el EPP, el equipo personal de protección, para disminuir los riesgos de contaminación biológica o físico-química, y donde se va a encontrar diversos tipos de evidencias. Estas evidencias que hay se tienen que recoger y trasladar adecuadamente al laboratorio, ¿no? Por ejemplo, acá, sangre seca, ¿no? Que se encuentra en una pared, estos se llevan y también puede ser como acá que hay que se traslada. Todo esto que está acá y también huellas latentes que se están recuperando acá de una escena de crimen. Todas las evidencias que hay, ¿no? Se tienen que trasladar al laboratorio. Ojo, desde el año pasado, de octubre del 2024, se hizo una modificatoria, varias modificatorias al Código Procesal Penal. Entre ellos está que a partir de octubre se le ha devuelto la investigación preliminar a la policía.
Y también, ¿qué se ha hecho? Que también que cuando se trata de investigación, de actos de investigación, se tiene laboratorios. ¿Y dónde se van a realizar los peritajes? En los laboratorios de criminalística. Del sistema de criminalística que en Perú no solamente corresponde pues, a Aramburu 550 Surquillo, sino también a oficinas de criminalística que están a nivel nacional. No solamente en Lima, como en la oficina de criminalística de la Dirección de Investigación Criminal, sino hay oficinas de criminalística en Trujillo, en Arequipa, en Chiclayo, en Iquitos, en todo Puno, el norte y sur y centro del país. Entonces, acá se hace en una escena de crimen toda la búsqueda de ahí de las evidencias. Estas evidencias se recogen y se trasladan adecuadamente con una cadena de custodia y después, ¿qué se hace en el laboratorio? Se practica y emite peritajes oficiales de criminalística. Y estos peritajes que se hacen, se formula un documento pericial. Y este documento pericial, ¿no? Va a ir al Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a formular una acusación con arreglo a ley para un efecto de un proceso judicial. Y a la persona que ha cometido un hecho presuntamente delictuoso se le va a imponer una sanción punitiva. Y veamos ahora qué es indicio y qué cosa es evidencia. Y lo vamos a hacer, ¿no? Ilustrativamente, porque indicio, decimos Molocar, ¿no? Él decía que los indicios son mudos testigos que aparecen en la escena del delito y que no mienten. Y para que no mientan esos indicios, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que proteger adecuadamente la escena del crimen. Miren, en el año 2011 hubo un estudio, ¿no? Que hizo un coronel que estaba en la escuela de posgrado de la policía, que más o menos un 34%, ¿no? De todas las solicitudes telefónicas que se habían efectuado en Lima no se realizaban y se formulaban partes. ¿Por qué? Porque cuando iban los peritos la escena estaba contaminada. Entonces ya no se podía, ¿no? Por medio de las evidencias, coadyuvar a la investigación del delito. Y cuando uno llega a una escena de crimen, va a ver cómo se llama indicios. Bueno, en México le dicen a todo indicios, ¿ah? Acá nosotros hacemos una diferencia entre lo que es indicio y evidencia. Hay indicio, no post facto, ante facto, indicios determinados, diferentes tipos de indicios que hay que, como dice Juventino Montiel Sosa. Pero acá para nosotros el indicio es toda señal, vestigio, huella o marca que dice que necesariamente requiere de un análisis de estudio. ¿Pero qué es un análisis de estudio? Los peritos. Si es, por ejemplo, balístico, lo hace un perito balístico. Si es biológico, lo hace un biológico. O también lo hacen los pesquisas, o sea, los que investigan. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades, de acuerdo también a la norma, está en el decreto legislativo 957, de que hay en algunos lugares que, por ejemplo, que por la ubicación geográfica, en el Perú, por ejemplo, en el BRAE es un lugar en la cual, pues, no hay señales, para comunicar al fiscal, para comunicar al perito, y cuando eso ocurre, el que está el policía tiene que, ¿cómo se llama?, que hacer como si fuera perito. Por eso que también a ellos se les enseña, en las escuelas de formación y capacitación y todo, se les enseña para que ellos sepan y conozcan que en el caso de que no hay peritos, ellos tienen que hacer como si fueran el perito. ¿Por qué? Porque al final, si no hay comunicación y no le pueden dar cuenta al fiscal, la misma norma dice de que cuando eso ocurra, ¿no? Ellos tienen que hacer y continuar con todas las investigaciones, con toda lo que dice la doctrina, ¿no? El artículo 68, ¿no? De recoger todas las evidencias y después cuando llegue a un sitio donde ya hay comunicación, ¿no? Comunicar de ello inmediatamente al representante del Ministerio Público. Y estos indicios que son acá, que se requiere un estudio, es algo hipotético. Y para eso se hace el perito o el pesquisa, un conjunto de interrogantes, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, acá. Mira, la evidencia ya viene a ser pues, la respuesta que a los estudios y a los análisis que se están realizando a los indicios. Y el manual de criminalística de la Policía Nacional dice que la evidencia es algo real, es algo fáctico. O sea, fáctico es
todo lo que tiene relación con el hecho, que tú dices, tú no puedes dudar de su resultado. ¿Por qué? Porque lo estás mirando, es observable, es determinable, es perceptible por los sentidos. Por ejemplo, yo veo un arma de fuego, ¿no? Yo estoy observando un arma de fuego, ¿no? Acá lo puedo ver, lo puedo tocar, todo es perceptible con los sentidos, es determinable. Pero ahora, ¿será evidencia? Dice, ¿cómo se llama? Eso dice acá la Policía Nacional. La colombiana Gladys Sierra dice que la evidencia es todo material sensible, significativo, que se percibe con los sentidos, igual como el manual que me dice, y que tiene relación con un hecho delictivo. O sea, todo lo que tiene relación con un hecho delictivo va a ser una evidencia. Pero ahora decimos, ¿pero cuál es la diferencia entonces entre indicio y evidencia? Y nos vamos al argentino, Luis Victor, y él dice que los indicios son señales, son sospechas o elementos de presunción, mientras que las evidencias son elementos de certeza. Y veamos esta escena de crimen. Esta escena de crimen donde acá se ve a una persona que está sentada, ¿no? Y acá hay un arma de fuego, hay acá manchapardos rojizos, al parecer sangre, ¿no? Acá hay una bebida hidroalcohólica con un vaso, acá hay una pluma con una carta. Y yo digo acá, a ver, esta persona que está acá tiene un orificio de forma oval, de 9 milímetros de longitud, ¿no? Acá en la parte, acá del cerebro, la parte parietal, ¿no? Y se ve que acá, que en esta zona existe chamujamiento, ahumamiento y tatuaje. Entonces, estas características de acá que tiene esta persona son características propias de un proyectil de arma de fuego, que ha sido producido por un arma de fuego. Y yo observo acá hay un arma de fuego, una pistola. Y de repente llego y todavía como se llama está caliente, y hay un olor sui generis, ¿no? A la pólvora. Entonces digo, esto ya no como se llama, ya no es un indicio. Esto tiene relación con el hecho. Esta persona, necesariamente, para tener este orificio acá, tiene que haberse producido con un agente. ¿Qué tipo de agente? Principio de uso, el agente mecánico. Y este orificio que está acá solamente es compatible con los cartuchos que están acá del proyectil o bala. Y ese proyectil o bala, ¿quién lo hace? Lo hace un arma de fuego, una pistola. Entonces la pistola tiene relación con el hecho, sí, entonces esto va a ser una evidencia. Ahora, ojo, yo observo acá y digo, oye, y estas manchas marrón rojizas, pero acá, como se llama, el orificio siguen cayendo poquito a poco algunas gotitas de una mancha pardo rojiza que se están depositando acá en forma, como se llama, de charco. Entonces, esta mancha pardo rojiza, aparece sangre, entonces también tiene relación con el hecho, pues, ¿no? Que posteriormente, en un examen hematológico, el perito biólogo me decía que corresponde al grupo sanguíneo A, B o O. Entonces, también esto viene a ser una evidencia biológica. ¿Tiene relación con el hecho? Claro, porque cuando me hacen a mí, no, una herida o una lesión, necesariamente ver sangre. Entonces, esto acá es una evidencia. Acá hay una bebida hidroalcohólica, ¿ya? Y la persona de repente, bueno, ya en ese momento que él estaba, ¿no? Ha querido tomar algo. Y para tomar algo, yo tengo que necesariamente que coger esta botella. Y para coger esta botella, ¿yo qué hago? Yo utilizo mi mano, los dedos, lo coloco acá y también acá en el vaso. O sea, acá ver huellas latentes. Entonces, acá hay indicios, evidencias papilares. Pero también veo acá, ¿cómo se llama? Una pluma y una carta. Y mire, casi en todas las escenas de crimen que he participado a lo largo de mis 35 años, que aproximadamente serán 20.000, pues, ¿no? He visto que siempre las personas que se suicidaban dejaban su carta y decían, no se culpe a nadie de mi muerte. Entonces acá, esta cartita que está acá, hay que determinar, ¿no? No, y hay que decir, oye, ¿y esta persona?
para que se haya matado, eso es su carta, pues. ¿Tiene relación con el hecho? Sí. Y ahí dice, no, yo porque de repente me dejó mi enamorada, porque he tenido deudas, por cualquier problema que pueda haber pasado, ¿no? Y también hay que llevarlo al laboratorio. Y en el laboratorio, pues, el perito grafotécnico determinar si corresponde a su puño gráfico, y para eso, ¿no? Él efectuará, ¿no? Con otros elementos de comparación que sean no espontáneos, abundantes, homólogos, equisustanciales, etcétera, como dice la doctrina, ¿no? Si le corresponde o no le corresponde a su medio gráfico. Inclusive, esa cartita irá a los psicólogos para que lean un peritaje psicografológico, para que termine que en ese momento, ¿cómo se encontraba esa persona? De repente se encontraba con angustia, depresión, ¿no? ¿Cómo se encontraba en ese momento para que él ocurra eso? O sea, teniendo ahora en consideración todo lo que son evidencias, yo voy a ir a una escena de crimen y voy a ver así diversos tipos de evidencias. Por ejemplo, en una escena de campo cerrado, una escena de campo abierto. Y ojo, ojo, retrocedamos antes que esto, retrocedamos acá. Ojo, yo veo acá, antes que morir, 3 sillas, ¿correcto? Ya, pero estas sillas están en el piso, están tiradas, no, están acá bien debidamente alineadas. O sea, acá no ha habido, para que diga, pues no ha habido una gresca, una pelea con la persona. La cortina también está igual, normal, la cortina no está ni rota, ni de nada, está igual, bien hechecita. ¿Esto tiene relación con el hecho? ¿Con esto se ha podido matar la persona con la cortina? No. ¿Con la silla tiene relación con el hecho? Nada. Estos no son evidencias, estos son indicios. ¿Ya? Y ahora, llego a una escena de crimen, y en una escena de crimen yo voy a tener, pues, ¿no? Diversos tipos de evidencia, balística, ¿no? Casquillo, arma de fuego, biológicas, ¿no? De modelado forense, ¿no? Huellas tridimensionales, toxicológicas, por ejemplo, un veneno, un insecticida órgano fosforado, que se van a bar ese restaurante y conocen chicas, y tan en un momento se van al baño, vuelven y regresan, y en su vaso de sírvete, y le han echado ahí, ¿cómo se llama? Una sustancia, ¿no? Por ejemplo, el diazepam, que le induce al sueño profundo. Los pepean, como si se llaman peperas, y si le agregan mucha sobredosis, hasta lo pueden matar. Hay evidencias biológicas, evidencias no hay de residuo de disparo, y también evidencias no de huella latente. Hay diversos tipos de evidencias. Ojo, ahora, vamos a ver y vamos a hablar específicamente ahora de algunos tipos de evidencias que hay, y después vamos a ver cómo se llama de esas evidencias casos. Casos que ahí que van a servir de cómo es la importancia de la evidencia en la investigación del delito. ¿Para qué? Para poder identificar al autor o a los autores de un hecho delictuoso. Miren, por ejemplo, en una escena de crimen se van a encontrar armas de fuego, pistolas, revólveres, ¿no? Va a ver cómo se llama casquillos, proyectiles, balas. Entonces, cuando hay cómo se llama en una escena de crimen armas, muchas veces hay que los delincuentes que hacen erradicación mecánica. ¿Para qué? Para que no se pueda encontrar el número de serie, ¿no? Identificar por quién le corresponde el arma. Pero para eso, ¿qué hace? Se hace en el laboratorio. Se hace lo que se llama el revenido químico, pues. Y con el revenido químico se logra la restauración del número que le correspondía. Ahora, hay evidencias, por ejemplo, balísticas como casquillos, ¿no? Hay proyectiles que tienen un rayo helicoidal. Y cuando, por ejemplo, yo estoy en una escena de crimen, yo tengo que agarrar y tengo que ver, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que ahí me interesa conocer? Por ejemplo, por ejemplo, yo ahí diría, ¿no? A ver, tengo acá casquillos, ¿no? Y en eso de casquillos, yo y el proyectil me van a servir para la homologación que hago para la identidad balística, ¿no? Y sobre todo, también hay como se llama impactos, que puede ser en personas o también en determinada superficie, y por esos impactos yo puedo saber cómo se llama la distancia aproximada, si o sea a corta distancia, a larga distancia. Yo puedo determinar también en balística, por ejemplo, en escenas, si la persona ahí
la trayectoria, si ha sido de abajo hacia arriba, si ha sido de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. O sea, se puede determinar todo esto en las armas de fuego, ¿no? Y sobre todo también en el fuego, como se llama, está operativa, no está operativa, y también hay evidencias de explosivos de uso civil y también de uso militar. Antes, en el año 80, cuando acá tuvimos el terrorismo, había esto en cantidad. Gracias a Dios de que ya ahora esto ya no hay, ya no existe, ¿ya? Y vamos a ver un caso acá, el caso Pablito, de evidencias balísticas. Mire, el año 2000, el 21 de agosto del año 2000, hubo, ¿cómo se llama? Hubo un hecho delictuoso. Y producto de ese hecho, dos suboficiales de la policía, ¿no? Tuvieron impactos de proyectil de arma de fuego, ¿no? Lo mataron a estos dos policías. Pero en la escena de crimen se recogieron diversos proyectiles. Proyectiles de calibre 38, proyectiles de calibre 32 y proyectiles de calibre 65. La policía, ¿no? Capturó a este delincuente, a Pablo Vázquez Julca alias Pablito, y a él le incautaron un revólver. Este revólver tenía el número de serie erradicado. Y como ya vimos, ¿se puede erradicar? Sí se puede restaurar el número de serie. Y se restauró el número de serie, ¿no? Pero ahora, teniendo el arma de fuego, ¿no? Y teniendo acá los proyectiles que se trajeron en la morgue, ¿qué se hizo? Se hizo acá disparos, primeramente, con el arma de fuego, disparos experimentales. Y cuando se hizo el disparo experimental, recordemos que estos proyectiles o balas tienen un rayado helicoidal. Entonces, si ya se tenía los proyectiles que fueron extraídos, ¿no? De acá, de estos dos policías victimados, en el microscopio que se tiene en la policía, ¿no? Se pudo determinar que entre estos proyectiles, ¿no? De acá, del arma de fuego, del delincuente Pablito al que le incautaron su revólver, ¿no? Le correspondía, ¿no? Al arma. Y se pudo determinar que el arma de fuego que tenía estos proyectiles eran los mismos proyectiles que se le encontró en el cuerpo del occiso David, del suboficial, ¿no? David Tineo Galera. O sea, por medio de estas evidencias encontradas en la escena de crimen, se pudo identificar que Pablito, con su arma de fuego, el arma de fuego fue la que disparó y le ocasionó la muerte. O sea, por ejemplo, ese es algo que se pudo realizar. Ahora, y me dirán, pero si no hay el arma, no, no puedo hacer la identidad balística. Pues. No hay el arma, no se puede homologar. Ahora, en toda escena de crimen, recordemos, hay un principio que se llama el principio de intercambio. El principio de intercambio me dice que entre el autor y la escena de crimen va a ir una interacción. Siempre el autor de la escena, el autor del hecho delictuoso, va a dejar en la escena ¿qué cosa? Va a dejar, por ejemplo, sus evidencias papilares, o sea, de papiloscopía o lofoscopía. Y la papiloscopía o lofoscopía, ¿qué cosa comprende? Comprende, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las huellas que hay en las crestas papilares, las digitales que comprenden la filoscopía, las huellas que también palmares que estudian la quiroscopía, o también las plantares que estudian la espermatoscopía. Y en una escena de crimen, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que hacer una búsqueda minuciosa y exhaustiva de las huellas latentes o invisibles, ¿no? Y por medio de determinados reactivos de contraste, ¿no? Se va a poder recuperar esas huellas, ¿no? Que acá, por ejemplo, vamos a hacer en un vaso,
que después va a servir para el ejemplo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Se utiliza el reactivo adecuado, se encuentran las huellas que son acá aprovechables, y estas huellas aprovechables, todo esto acá se coloca en un soporte, ¿no?, de una hoja de papel bond, y estas huellas aprovechables va a servir para determinar, ¿no?, a quién le corresponde, evidencias papilares. Y ahí viendo esto, este preámbulo, vamos a ver el caso Marco Antonio. Miren, este caso de Marco Antonio corresponde, pues, ¿no?, al año 2009. Mire, el año 2009, esta persona era Marco Antonio Gallego González, un famoso estilista, un famoso estilista. Este estilista, él tenía un segmento en un programa de una conductora de televisión en las mañanas. Ese día, en su programa, él no llegó al programa. Pero él siempre llegaba, empezaba a las 8, él estaba a las 7 de la mañana ya en el programa, conversando con toda la persona. Y la gente ahí, sus compañeros todos se empezaron a preguntar, oye, ¿qué ha pasado con Marco Antonio? ¿Por qué no ha llegado? Entonces, ¿qué pasó? Fueron a su domicilio, a su casa, a la calle Choquehuanca 193, San Isidro. Y todos, bueno, ahí, ya, ¿qué se dieron cuenta? Cuando ingresaron, lo encontraron en posición de cúbito ventral. Tenía las manos y los pies, como se llama acá, con anudados, como acá, de esta forma, con cables. Él tenía un polo de un equipo deportivo nacional de Perú en la boca, y encima de eso tenía una bolsa de plástico. Lo encontraron muerto. Y todos los periódicos dijeron, muerte brutal del estilista. O sea, todos los periódicos de ese tiempo coberturaron este hecho. Pero ahora es la importancia, pues, acá de la criminalística, encontrar la verdad. Pero ¿cómo se encuentra la verdad? En base a las evidencias. Y para ello, ¿cómo se llama? En esta escena de crimen, que no había sido alterada, ¿no?, y había sido protegida adecuadamente, se encontró en la mesa, en esta mesa, se encontró acá vasos. Y en los vasos se encontraron huellas aprovechables, como vimos anteriormente, que se recogieron con un reactivo de contraste, y estas huellas aprovechables, posteriormente, se formuló y se realizó, como se llama, un peritaje dactiloscópico. En el Perú tenemos nosotros una base de datos y tenemos un sistema que es el AFIS, en el cual están todas las personas que en alguna oportunidad han ido para un trabajo o para cualquier, ¿cómo se llama?, actividad. Siempre se le piden que presente su certificado de antecedentes policiales. Y cuando uno va, tiene que necesariamente dejar sus impresiones dactilares. Estas han sido subidas y están en un soporte, en un hardware. Y ahí están todos los millones. Y teniendo estas huellas aprovechables, ¿no?, que se encontraron en la escena, también tenemos con la RENIC un convenio, y por medio de ello se pudo identificar que el autor de este hecho correspondía a Jorge Glenny Ponce. Se hizo un peritaje dactiloscópico de esta muestra y se determinó que le correspondía a Jorge Glenny Ponce. O sea, acá, del examen y del estudio que se hace de las evidencias, se pudo tener como objetivos identificar no solamente a la autora, que había sido él en ese tiempo era su pareja sentimental de esta persona. No solamente identificar a él como el autor, sino también a sus copartícipes del hecho, que fueron estos dos delincuentes, alias Jordán y alias Pachón. O sea, ya se pudo conocer que había 3 involucrados. ¿En base a qué? A la pregunta de interrogante de oro. ¿Qué sucedió? Y cuando uno va, pues, a una escena de crimen, ¿no?, lo que se tiene que ver es, cómo se llama, si ese hecho corresponde
no a un suicidio o a un homicidio. Si es un homicidio, no ¿qué sucedió? Es un homicidio. Y había que hacer la otra pregunta, ¿quién lo hizo? Y todo esto acá, ¿no? Que se pudo determinar fue en base a qué? A estas evidencias dactiloscópicas que se encontraron en la escena de crimen, porque lo hizo fue esta persona. ¿Y dónde lo hizo? Fue acá en Choquehuanque, en San Isidro. ¿Cuándo aconteció? El 10 de julio del 2009. ¿No? ¿Y con qué lo hizo? Con un elemento constrictor. Porque a él le quitaron la vida en superioridad numérica, porque él cuando llega dice, ¿cómo se produjo? Se produjo en circunstancias de que ambos estaban acá, ¿no? Estaban comiendo y también tomando, y él le dice, ¿sabe qué? Voy a ir como sea un ratito a comprar más vino. Se va, ingresa, le deja abierta la puerta. Y había conversado con sus cómplices. Ellos ingresan, y cuando ingresan, como se llama, para ir a robar, él se da cuenta. Entonces, él ofrece resistencia. Entonces, por superioridad numérica entre los tres, lo agarran y le quitan la vida con un elemento constrictor, ¿no? Y se llevan de la escena, se llevan entre otros su laptop, su teléfono de BlackBerry y todo esto. Pero que se pudo identificar por medio de las evidencias, ¿no? Papiloscópicas, sí. O sea, estas evidencias coadyuvaron a la investigación del delito. Ojo, pero no solamente, como se llama, en un principio de intercambio de indicios y evidencias, el autor me deja huellas no latentes digitales. También recordemos que los delincuentes no levitan, sino ellos caminan. Y cuando caminan, ¿qué me va a dejar en una escena? Huellas de pisadas. Y estas huellas de pisadas que pueden ser bidimensionales, ¿no? Dependiendo del tipo de superficie, también, por ejemplo, puede ser una superficie pulida, no pueden ser también huellas tridimensionales. Estas huellas que hay, que son las huellas que me va a dejar en la escena de crimen, me va a servir, ¿no? Para posteriormente identificarlas a la persona. Porque siempre la huella de calzado que se van a encontrar siempre en casi toda la escena de crimen son de tres formas, pues. Las huellas por contaminación, como estas que son bidimensionales. ¿Por qué? Porque acá se observa que la pisada, como se llama acá, está contaminada. La suela del calzado puede ser con tierra, polvo, de repente con sustancias colorantes. Hay también huellas acá, ¿no? Latentes, bidimensionales, que son pisadas sobre superficies brillantes, pulimentadas o enceradas. Y también hay las huellas moldeadas, o sea, tridimensionales. Y esto, ¿sabe cuándo ocurre? Cuando el calzado, pues, penetra una sustancia blanda, ¿no? Y acá queda, pues, impreso en bajo relieve negativo de la pisada, ¿no? Acá. Y deja, por ejemplo, acá que deja un molde de la suela. Esta huella de calzado, ¿no? Que se encuentra, lo dice ¿quién? Lo dice Gladys Sierra, en su texto Fundamentos de Criminalísticas y Ciencias Forenses. Y cuando esto ocurre, se tiene que hacer un recojo adecuado, ¿no? De acá, de la huella que se está encontrando. Y recordemos que todo en criminalística se hace por comparación, ¿no? Y esas son huellas de calzado y también hay huellas de neumático. Y cuando hay, por ejemplo, este tipo de huellas, que son acá, se recoge, pues se hace con un vaciado de yeso. Y también siempre vamos a encontrar huellas también de fracturas, porque los delincuentes muchas veces es que ingresan a las viviendas y utilizan un agente mecánico, una patecabra, y también dejan ahí sus huellas. Mire, vamos a ver la importancia de cómo se llama, de esas evidencias, ¿no? Acá, de las pisadas, para poder identificar al autor de un hecho delictuoso. Vamos a ver este caso, el caso de la pareja de ancianos. Miren, esta pareja de ancianos apareció así, de esta forma. Los muertos, el 17 de mayo de 2007. ¿En dónde? En La Victoria, en un inmueble en un pasaje, en San Lorenzo. Ellos se encontraban maniatados y habían sido estrangulados, ¿ah? ¿Saben quiénes lo habían hecho estos? Sus inquilinos habían hecho. Cuando fueron a la escena de crimen, ¿no? El perito dice, ¿qué hizo? Recogió estas huellas
papilares acá del vidrio de la cómoda de la madera. Recogió esto. Y también recogió la huella de la pisada de calzado sobre esta superficie del piso de dormitorio de los ancianos. Esta huella. ¿Correcto? Formularon pues ahí el tema pericial y la homologación de huellas plantares. O sea, los documentos periciales luego de formular el peritaje. Y lograron determinar al autor del hecho. ¿En base a qué? A las huellas plantares. Porque hicieron una homologación. Y vamos a ver ahorita cómo se llama un video de acá de este hecho. Porque posteriormente se formuló el peritaje correspondiente. Y en este peritaje correspondiente que se hizo, en la conclusión fue que se estableció técnicamente que existen características idénticas entre las muestras dubitadas. Entre los fragmentos de la huella de la pisada, que ¿dónde lo recogieron? En el inmueble donde ocurrió el hecho delictuoso, en el pasaje San Lorenzo. ¿Con quiénes? Con la muestra en comparación de las impresiones plantares que respondían al detenido, ¿no? Y vamos a ver este video. ¿Ya? A ver. Para ver el video creo que tengo que salir primeramente. A ver, salgo y voy a colocar, a ver, ahora sí. A ver. Ahorita un momento. Vamos a ver a que cargue. Ya. A ver. Esto acá. No, deja de compartir. Allá, ahora sí. Ventana. No. Cancelamos. Ahora no quiere abrir. Bueno, vamos a buscar otro entonces acá. Allá sí, ahora se abrió. En el segundo piso de esta casa vivió una pareja de ancianos, Sí. los esposos No. Juana Rosa Castillo y Guillermo. Espere, ahora sí se abrió. Un ratito. Ese es. A ver. Ya quiero saber si se visualiza, ¿ya? ¿Se ve ahí, se visualiza, se escucha? ¿Visualiza, se escucha? Sí, se visualiza. Ya, excelente. En el segundo piso de esta casa vivía una pareja de ancianos, los esposos Juana Rosa Castillo y Guillermo Carmona, quienes decidieron alquilar una de sus habitaciones a dos muchachos que se ganaron su confianza. Todo estaba calculado. Sus inquilinos los tenían en la mira. Planearon matarlos a la roba. En la del delito, los peritos de criminalística encontraron a los ancianos sobre un colchón, amarrados de pies y manos. Habían sido estrangulados con un cable de luz. Ese día, nadie escuchó los gritos de la muerte. Aquí los expertos encontraron indicios en varias partes de la casa, pero solo dos se convirtieron en las claves medulares de la investigación policial. Los autores dejaron dos indicios, fueron fundamentales para resolver el caso. En primer lugar, me dejaron en el dormitorio dos huellas, una huella de pisada de zapatilla y otra de un calzado de un zapato. Se trataba de pisadas casi devoradas por el polvo. A simple vista, eran huellas que se perdían en las losetas. El perito levantó el indicio con los reactivos para recuperar rastros en superficies planas y los archivó en puntos adhesivos. Eran pisadas de zapatillas y zapatos que no les pertenecían a las víctimas.
Los exámenes de físico-química forense determinaron que eran calzados cuyas tallas no eran proporcionales a los pies de los ancianos asesinados. Además, se fijó que esas huellas tenían en escena de crimen menos de 72 horas de antigüedad. Después de 12 días de ocurrido el homicidio, la policía capturó a Carlos López Rosas y a Rubén Cabello Ramírez, los individuos sospechosos que habían desaparecido de la noche a la mañana. Cuando lo traen al laboratorio, vienen con el mismo calzado. Uno viene con zapatilla y el otro con el zapato. Lo veo, le digo, enséñame la prenda de tu zapato a cada uno. Voy a mi oficina, saco la hoja dubitada, hago la comparación a simple vista y digo, posiblemente es. Fue entonces que los peritos tomaron las huellas del calzado de los detenidos e hicieron una prueba de homologación computarizada. Al sobreponerlos, el rompecabezas se armó solo. En poder de los inquilinos asesinos, la policía encontró las pertenencias de los ancianos, desde la cocina hasta un cuadro que días antes colgaba en la escena de crimen. Para Carlos López Rosas y Rubén Cabello Ramírez, hoy presos también de sus pesadillas, la vida de dos personas valía igual que un mueble o un electrodoméstico. ¿Ven la importancia, no? De las evidencias. Entonces, por ejemplo, ahí es como se pudo determinar fehacientemente, ¿no? Por medio de esas evidencias de moldeos forenses y se pudo identificar al autor, a los autores de ese hecho delictuoso. Bien, vamos a ver ahora, vamos a continuar. Un momentito, por favor. Ya vamos a compartir pantalla nuevamente. Ahí, ahora sí. Estoy compartiendo. Quiero ahí que me digan si de repente se visualiza o no se visualiza la pantalla, ¿no? Ya. ¿Se visualiza la PPT? Por favor, dígame. Todavía no, Ya, No, ok. no se visualiza. no se ve nada, maestro. Ya, esperen. Entonces, nuevamente, ¿ya? Ahí, por favor. Ahora sí, creo. A ver. Ya estoy compartiendo. Ahora se visualiza, ¿sí? Ahí se está presentando. Exacto. Gracias. Muy amable. Ya. A ver. Vamos a poner cómo se marca. Ojo, ¿ah? Mire, en una escena de crimen también hay evidencias biológicas. Siempre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay lesiones, va a haber necesariamente sangre, en forma de charco, sangre seca, todo eso. Va a haber, por ejemplo, ahí fluido seminal en casos de delito contra la libertad sexual. La gente, muchas veces las mujeres ahí se pelean y va a decir, no, huellas de, perdón, resto de cabello, o en algunos casos pelo o vello, dependiendo de la zona de ubicación en la anatomía topográfica. Y también va a haber, como se llama, por ejemplo, de preservativos. Y también va a haber en algunos casos, también donde ha habido escenas donde ha habido a las personas, le han ocasionado la muerte de sangre. Las personas que están ahí, los delincuentes, limpian toda la escena y posteriormente, no de haber limpiado toda la escena, ¿dónde van ahí toda la sangre? Lo dejan por acá, lo botan por el desagüe, ¿no? Y uno va a la escena y no encuentra nada. Pero la gente dice, no sospecha que ha habido evidencia biológica, que ha habido sangre. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que hacen? No, se utiliza, por ejemplo, para este caso, se utiliza dos reactivos, el luminol y el blue star. Con esos reactivos que tienen alta sensibilidad, se utiliza una fuente de luces alternas
a una longitud de onda de 365 nanómetros y se puede determinar por el fenómeno que es la luminiscencia, en este caso específicamente la fluorescencia, y donde sí se va a notar cómo se marca la sangre. Ahora, mira, de estas evidencias biológicas, vamos nosotros a ver acá, por ejemplo, el caso de Miriam Pfeffer. Mire, Miriam Pfeffer fue un caso emblemático, ¿eh? Este fue un caso muy emblemático en el Perú, que ocurrió en el año 2006, el 15 de agosto. Asesinaron a esta empresaria de origen judío. Miriam Pfeffer, ¿no? Ella apareció en esta posición de cúbito dorsal sobre su inmueble. Y si se aprecia y se observa, Pasa la sí, diapositiva, se queda sí. congelada. ¿Ha quedado congelado? Wow. Wow. Ya, a ver. Y ahora sí. Ya, mire, ella apareció en esta posición, ¿no? Y si ustedes observan y aprecian, mire, tenía manchas pardo rojizas, ¿eh? Bastante. Ya los peritos fue determinado que eso correspondía a sangre. Tenía las uñas rotas y en las uñas había tejido epitelial sarrunguial. O sea, esta persona se había defendido. Pero el delincuente, no, ¿qué había hecho? La había golpeado, la había agredido bastante. Y tenía bastante manchas pardo rojizas. En la escena fueron los peritos y encontramos bastantes fluidos biológicos. Y cuando esto hubo, no, decimos, bueno, ahí están las evidencias. Y las evidencias tienen que ayudar a la investigación del delito. Y recordemos que cuando se va a una escena de crimen, los pesquisas, ¿no? Que en este caso son los homicidios, van y primeramente tienen que decir si es suicidio o es homicidio. Si es homicidio, tienen entonces que identificar al autor del hecho. Y ellos empezaron a formular hipótesis. ¿Quién puede haber sido el autor de ese hecho delictuoso? Y empezaron, pues, ¿no? Con el entorno familiar. Con el entorno familiar y todo, ¿no? El abogado, inclusive, todos los que estaban ahí, 49 pruebas de ADN y no se pudo determinar quién era el autor del hecho. Y ya había pasado ya bastante tiempo. Y ocurre que en Argentina, en Salta, en la prisión de Salta, se encontraba este delincuente, Alejandro Trujillo Espina. Él estaba purgando condena. Y bueno, y como todo delincuente es, de repente no, sí quiso hacer notar que él era un gran delincuente, un homicida famoso, todo, y le cuenta a su compañero de celda de que él había matado a una empresaria muy famosa en el Perú. Punto. Y le da todas las características que correspondían a Miriam Pfeffer. Llega eso ayuda a sus pares de la policía argentina por medio de Interpol, llegan a sus pares de la policía peruana y dice, ella debe ser, como se llama, está hablando de Miriam Pfeffer. Entonces, le tomaron una muestra de fluido biológico a ese delincuente. Hicieron un peritaje de ADN. Con el fluido biológico encontrado en la escena de crimen, se realizó un examen de ADN y con el 99.99% de certeza se confirmó y le correspondían a ese delincuente, al colombiano Alejandro Trujillo Espina. Y él llegó a Perú y ahorita está purgando su condena. Pero como todo delincuente, pues no, él, mire, si no hubiera dicho así que yo entré a matarla a ella, la pena hubiera sido mayor. Pero él en su defensa dijo, sí, yo entré a robar, dijo. Hasta ahora no ha quedado bien, ¿no? Esto acá esclareció que como este delincuente, si alguien lo mandó a matar, no lo mandó a matar, la cosa que él ahí no quería revelar eso. Y ahora está purgando condena en el Perú. Entonces, en base a esta evidencia, al fluido biológico, es que se pudo determinar que él había sido el autor del hecho. Y a ella la mataron, es una evidencia física, le estrangularon también. Entonces, ese es un ejemplo
de un fluido biológico. Ahora, observemos lo siguiente. Ya. Hay evidencia también de ingeniería forense. Por ejemplo, cuchillos. Los delincuentes utilizan muchas veces cuchillos para poder no lesionar a la persona, ¿no? Y también hay en las prendas ahí que tienen cortes. Hay personas que se suicidan, ¿no? Hombres, mujeres, todo eso, ¿no? Y utilizan un elemento constrictor para ellos. Se ponen sobre una, de repente, como en este caso, sobre una silla, anudan y se suspenden y por gravedad se asfixian y mueren. También hay evidencia, ¿no? De ahí de, por ejemplo, de gas, minerales, o también como en este caso, cuando hay personas que hay veces, hay empresarios que muchas veces no han tenido bastante producción y ¿qué hacen? A fin de evitar las pérdidas, generan un incendio en su propio inmueble, ¿no? Y acá hay que tener el foco y el origen del cine. Bueno, acá estaba yo por si acaso, ¿no? Ya hace más o menos, era 25 años, ¿no? 20 en promedio, ya. Donde también se hacen muestras, ¿no? De análisis físico-químico combustible, cuando hay residuo de disparo, para determinar, ¿no? Por un examen de absorción atómica, si la persona ha disparado o no ha disparado. Ojo, vamos a ver cómo se llama ejemplos ahora. Por ejemplo, este es el caso del loco del martillo. ¿Sabe quién? Acá hay una evidencia física y biológica, el caso del Clímaco Asombrío del loco del martillo. Esta persona, ¿no? Este hecho ocurrió el año 2001, el 7 de julio. Clímaco Asombrío Pendeis en ese tiempo tenía 19 años de edad. Él fue a la casa, al domicilio de su compañero de estudio, de su amigo, ¿no? Y estaba en la azotea y le dice, bueno, oye, préstame una corbata. Ya anda a mi cuarto. Ahí vas a recoger la corbata. Cualquier corbata que quieres, no, ahí, cógela nomás, porque le dijo, voy a tener una reunión, un matrimonio. Pero él ya había ido con otra intención. Tenía un martillo. Y con ese martillo encontró a su hermana, Alexandra Brennehair, y le dio 44 golpes en la cabeza con el martillo. La mató. La empleada, Ida Merino, escuchó los gritos de ella y fue a socorrerla y también la hirió con el martillo. Bien. Y la dejó, como se llama, bastante lesionada, que después de muchos meses salió de coma. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué se utilizó? Se utilizó un martillo para poder cometer este hecho delictuoso. Al escuchar, ¿cómo se llama acá? José, se La ha bulla. congelado La la bulla. PPT. Pásala, por favor. Está en la, ¿Ah? Perdón. pasa la PPT que se ha congelado en Acá está. Ahora dime, ¿ya está? ¿Se ve? Ahí avanzó. ¿Se ve? Sí. Ya, bueno, sino que para que se vea, estoy poniendo cómo se ve en presentación. Si no se ve, también me avisan, por favor. Ya. Este hecho que ocurrió en Surco, por ejemplo, miren, cuando hablamos de indicios y evidencias, si se encuentra un martillo en una escena de crimen con manchas pardo rojizas, que tiene, ¿cómo se llama? Cabellos, ¿no? Cabellos castaños de aproximadamente 20 centímetros de longitud, encuentran en la escena. Y yo quiero saber si es indicio de evidencia. Encuentro a la víctima que tiene acá una huella circular de aproximadamente 3 centímetros, ¿no?, de diámetro. Entonces, digo, para cometer un hecho, el principio de uso me dice que yo utilizo un agente físico, químico, mecánico, biológico, psicológico, para cometer para haber cometido, ¿no?, y producido esta huella, yo tengo que haber hecho con un agente mecánico, con el martillo, principio de uso. El principio de producción me dice a mí que acá
las características que están, ¿no? Por la forma, la morfología que tiene, corresponden al martillo. Como está en la escena del martillo, yo coloco el martillo en esta zona acá y encaja correctamente el principio de correspondencia de característica. Y cuando encaja acá, hay una alta probabilidad de que haya sido utilizado este martillo. Principio de intercambio que se encontró en la escena. O sea, yo utilizo todos los principios y con eso yo voy a decir, yo voy a decir, ¿sabe qué? Esto ya no es indicio, esto está relacionado con el hecho, ¿ya? Y con este martillo es que posteriormente se va al laboratorio y se va a hacer un peritaje. Y en el peritaje van a decir, grupo O, la oxisa, grupo sanguíneo. El examen tricológico que hay que se le está haciendo en el cabello le corresponde al cabello de la víctima. Entonces, el fiscal, ya cuando pasa el peritaje con el informe pericial, el fiscal va a formular su acusación. Formuló su acusación, ¿no? Y ahí, y en el juicio oral, indicó que con este martillo había sido que se le había dado muerte a Alejandra Brenes y que con ese martillo había lesionado a Ida Merino. O sea, ya este martillo no es ni indicio ni evidencia y en el juicio oral se convierte en prueba. Ojo, ahora vamos a ir, estamos hablando de evidencias de ingeniería forense. Y vemos la determinación de resto de disparo. Ojo, mira, cuando hay un disparo por pedir arma de fuego, como decía, mira, hay como se llama acá, hay fenómenos físicos y químicos, ¿no? Hay el fogonazo, hay alta presión, temperatura, todo eso acá, ¿no? Y vamos a enfocar justamente en un caso que también conmocionó, como se llama acá, hace poco tiempo, el año pasado, ¿no? Acá en Perú. Esto ocurrió el 16 de junio del año pasado, donde este alférez asesinó a su expareja. Realizó 8 disparos. Pero, a ver, ¿se aprecia? Si no, por favor, indíqueme. ¿No? ¿No? No, está en Oye, evidencias físicas y biológicas todavía. Está pegado, Uy, macho. caramba. Dígame, por favor, cuando no ven lo que yo estoy hablando, porque yo hablo y cómo se llama, y ahí ya, pongo la ahí ahora PPT. sí. Ahora, Ahora sí. ¿se aprecia? Sí. Bueno, yo creo que nos quedamos acá, creo, en esta forma, porque quería que ustedes verifiquen más. Pero parece que cuando pongo en modo de presentación no avanza. Ya, yo le voy a decir si ha avanzado o no ha avanzado. Yo le decía cómo se llama acá, que vamos al caso del alférez, de la Policía Nacional, que él dio muerte a su pareja, ya, a su pareja sentimental. Un ratito. Ya, mire, quiero que ustedes me indiquen, ya, por favor, si se detiene o no. Ya yo voy a decir la siguiente presentación y ustedes me dicen si me lo voy a poner, ¿cómo se llama acá? Ya para que se visualice de una manera no más amplia. Mire, estamos hablando de evidencias de ingeniería forense y en esta evidencia de ingeniería forense hay algo que debemos de saber cuando se realiza la determinación de disparo por arma de fuego. Entonces ocurre esto acá, ¿no? Siempre acá, cuando se hace un disparo, si ustedes están apreciando, ¿no? Se utiliza el dedo índice. Y se hace presión, ¿no? Y cuando se hace presión sobre el gatillo, acá se hace presión y la aguja conectora golpea la parte del culote donde está el fulminante. Y ocurre la defragación de la pólvora y sale expelido acá el proyectil o bala. Y acá ocurren fenómenos físico-químicos. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, mire, a ver, voy a avanzar, avancé. ¿Se nota la otra diapositiva, por favor? No. Ya, entonces, ya, ahora, a ver, voy a hacer Sí, esto. ahora sí. Ahora sí, ya, yo creo que ya voy a hacer así Sí. y nuevamente vuelvo en presentación, ya. Ojo. Creo que hay una mano negra. Bien, mire, este es el proyectil,
No, perdón, este es el cartucho. El cartucho tiene acá el proyectil o bala, tiene como se llama acá el casquillo, tiene acá la pólvora y tiene acá como se llama el fulminante. En esta parte de acá del fulminante que está acá, ¿no? Que está acá en el fulminante, se tiene, en esta cápsula hay elementos químicos. Que se tiene, por ejemplo, se tiene el nitroresorcinato de plomo, se tiene acá el dióxido de plomo, también se tiene el trisulfuro de antimonio en esta cápsula y también el nitrato de bario. Y cuando observemos esta huella, esta depresión, cuando acá ocurre esta depresión y hemos visto que sale expedido el proyectil o bala, porque acá ya ocurrió la defracción de la pólvora, estos que están acá, estos elementos químicos que se llaman reactantes, ¿ya? Se convierten en productos. Y va a haber producto, por ejemplo, de esto de plomo, antimonio y bario. Entonces, cuando se quiere hacer una investigación, ¿no? De residuos de disparos por PAF, o sea, por proyectil de fuego, ¿qué es lo que se tiene que determinar acá? Se tiene que determinar si una persona presenta los cationes metálicos de plomo, y acá, antimonio y de bario. ¿Por qué? Porque estos cationes metálicos son acá constituyentes de esta parte del fulminante. Y estos se pueden utilizar por un equipo, utilizando la espectrofotometría de absorción atómica, no de emisión óptica, o de repente cualquier otro método, pero cuyo resultado sea confiable, se puede determinar. Y para hacer, como se llama esto, se utiliza en personas y también en cadáveres, ¿ya? A ver, voy a avancé. ¿Se nota lo que ha avanzado o no? ¿O se quedó congelado? Se quedó congelado. Creo que Ya, quedó en la misma. ya, a ver, entonces, ya, a ver. Y Ya ahora sí. avanzó, doctor. Hay una mano negra, como le digo, ¿ah? ¿Qué está pasando acá? Ya, quiero que aprecien acá. Doctor, hay que pasarle el luminol. Yo creo que sí, ¿ah? Mire, observemos acá cómo se llama, acá que hay un caete. Bueno, en esos años era caete, bueno, ya estamos hablando hace más de 20 años, ¿no? ¿Ya? Que está como se llama con un arma de fuego, donde está como se llama, se va a realizar un disparo. Un disparo lo puede hacer con un arma, con una mano, o también lo puede hacer con las dos manos, ¿cierto? Bueno, acá si ustedes ahí no habrán visto, pero yo en las diapositivas he pasado y he puesto a mis hijos, por si acaso. Ya, él es mi hijo, ya. Entonces, ahorita, bueno, con mucho orgullo, sus compañeros también, un saludo para todos los integrantes de los gendarmes de Argentina que están haciendo el curso de oficial de Estado Mayor con mi hijo y que están acompañando acá para escuchar esta ponencia. Cuando se hace un disparo, acá sale expelido el proyectil o bala, ¿correcto? Pero acá yo aprecio dos conos. Hay un cono anterior y un cono posterior, ¿correcto? En este cono posterior es donde, como se llama acá, se van a quedar adheridos en la palma y dorso de la mano, justamente esos cationes metálicos de plomo, antimonio y bario propios de un disparo. Entonces, cuando se sospecha si una persona efectuó un disparo, necesariamente, ya, a ver, ya, ahora sí creo. Ya, puso la otra diapositiva, ¿sí se nota, por favor? Sí, sí, sí. Ya, voy a hacer, creo, ese truco. Miren, si observo acá, observo la palma y observo el dorso. Cuando yo quiero determinar si una persona efectuó un disparo, yo tengo que tener zona de investigación, y la zona de investigación son las manos. ¿Por qué? Porque producto de la descomposición del fulminante de cartucho se quedan adheridos en esta zona, ya sea en el pulgar, el índice y en esta membrana conectiva, tanto de la palma como también del dorso de la mano, los cationes metálicos de plomo, antimonio y bario. Y cuando esto ocurre, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, ya. Ahora sí cambié, ¿sí se nota? ¿Sí no? Por favor, ¿sí no? Por favor. Sí ¿Sí se se nota. visualiza? La otra diapositiva. Sí, sí se visualiza. Ya. Ok, gracias. Mire,
El método, ¿sabe qué? ¿En qué consiste este método? El perito o el que va a hacer la toma de muestra, porque muchas veces también acá en Perú, cuando no hay perito, lo hace el personal policial de pesquisa, y para eso también se le enseña a ellos, ¿sí? ¿No? Bueno, con el equipo personal, con el EPP, los guantes, utiliza una solución débilmente acidulada. Y se coge, pues, ¿no? Acá la mano, ¿no? Con la muñeca, se remoja estos hisopos en la solución ácida, débilmente ácida, ¿no? Y posteriormente se frota. La zona donde hemos visto, ¿no? Tanto el pulgar como el índice y esta parte de la zona de la membrana conectiva. Tanto el dorso como la palma de la mano. Y se hace con la mano derecha y también con la mano izquierda. Y cuando esto ha ocurrido, sé que se utiliza acá un equipo. Este equipo es el espectrofotómetro de la radiación atómica. Este es un aparato que tiene acá, ¿no? Lámparas de cátodo hueco. Estas lámparas de cátodo hueco, ¿qué hacen? Emiten espectro de luz. Por ejemplo, si yo quiero analizar plomo, coloco la lámpara de cátodo hueco de plomo y voy a determinar la cantidad en ppm, en parte por millón, que tiene plomo. ¿Por qué? Porque este equipo, ¿no? Emite pues acá, no, la toma de muestra que se realizó se va a colocar en el equipo, ¿no? Y se coloca esto, la muestra, convenientemente a un estado, ¿no? En el cual se va a realizar acá, ya sea de plomo, de antimonio o de bario, la lectura. ¿Por qué? Porque estas lámparas, ¿qué hacen? Absorben frecuencias características propias de la radiación. Y esta radiación lo genera cada lámpara de alto hueco. ¿Por qué? Porque estas emiten un espectro de luz del elemento que yo quiero analizar. Si quiero analizar plomo, coloco plomo. Si quiero analizar bario, bario. Antimonio, antimonio. Y cuando esto ocurre, ¿ya? Cuando esto ocurre, tengo acá, este es el equipo, este es el espectrofotómetro de la estación atómica, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Hacer, fue durante mi gestión como jefe de este departamento, me inicié como perito, me acuerdo, ¿no? Hace como cerca de 34 años y después poco a poco llegué a ser el jefe de todo el departamento, ¿ya? Donde completé mis últimos 6 años como jefe de este departamento. Y pudimos lograr la reposición de este equipo. Este equipo es que me va a dar la lectura. Esta es la lectura que acá, que hace este espectrofotómetro de la radiación atómica, los resultados se leen en ppm, en parte por millón. ¿Y saben cuándo se considera una prueba positiva? Cuando se encuentran pues los elementos investigados de plomo, antimonio y bario, cuyos valores se expresan en parte por millón. Vamos a ver ahora el caso del alférez Rojas Mejo, ¿ya? Miren, este caso acá, ocurrió, ¿saben dónde? Ocurrió el año pasado, el 2024, el 16 de junio. Este alférez de la Policía Nacional tenía una relación con esta señorita, Rosalud Huerta Soto, pero ella ya había terminado su relación. Ella no quería continuar con él estaba trabajando en la policía, ¿no? En una comisaría en Playa Rímac. Y cuando estaba en Playa Rímac, él la cita a ella. Y se ven cómo se llama, esta es la parte de un cerro, ¿no? Acá la cita y le efectúa 8 disparos con una pistola. La deja así, muerta, tendida. Pero él, ¿qué había hecho? Él en la policía, para el servicio, a todos le dan un arma de reglamento. Y él observó que a un suboficial que trabajaba con él también le habían dado la misma pistola, Sig Sauer. Entonces él en la noche, ¿qué hace? Cambió su arma de fuego. Cogió el arma del suboficial
y con el arma de su oficial agarró, se lo llevó y victimó a su expareja. Los 8 disparos lo hizo con el arma de su oficial. Esto ocurrió, ¿no?, en la madrugada, y después volvió a la comisaría y dijo a su oficial, ¿sabes qué? Mira, me he equivocado, no, tu arma, toma tu arma. Ya, y he cogido por error, pero me Félix, ¿cómo hace eso? No, es que no me di cuenta porque era noche, estaba oscuro. Posteriormente, los vecinos escuchan los disparos, todo, y al final, no, ¿él qué hizo? Él dijo, bueno, yo le cambió el arma al suboficial, y dijo, yo no disparaba por si acaso, acá está mi arma, si quieren analicen. Y es cierto que porque si se analiza con los casquillos que estaba acá, no iban a, ¿cómo se llama?, a ver la identidad balística, y había, de los impactos, había un proyectil que había estado en el cuerpo, ¿no? Entonces, no iba a ser, no se iba a determinar, pero también algo que él de repente no pensó es que le iban a tomar en la palma y dorso de ambas manos, iban a hacer una limpieza para determinar si él había disparado. Y cuando eso ocurre, él ya había una cortada que decía, ¿sabe que ese momento donde ocurrieron los hechos? Él llegó a su comisaría y sacó al personal, y él hizo control de identidad, varias cosas, todo, y puso la misma hora en la cual estaba ocurriendo este hecho del homicidio que él había estado trabajando. O sea, para él, no, yo estaba en servicio, estoy trabajando, acá está, como se llama acá, e hizo su documento, todo eso, pero también no sabía que ahora las fotos aparecen exactamente la fecha y la hora, y no correspondía. Y cuando esto ocurre, ¿no?, se hace el peritaje vamos a ver, ya. Se hace el peritaje, y en el peritaje se determina, ¿no?, que en la palma y dorso de la mano le habían encontrado los cationes metálicos de plomo, antimonio y bario. Y quiero que, como se llama, que vean lo que el comandante general de ese entonces, que recién nomás acaba de haber sido pasado, no ya la situación de retiro por límite en el grado, él se pronunció sobre este caso del alférez acusado de feminicidio. Y acá se pronunció en base a qué? En base a las evidencias que se encontraron, ¿no? Y lo vamos a ver. Quiero que escuchen, por favor. Feminicidio. Tenemos información de último minuto. Fiorella Martínez, contigo. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya, magnífico. Ya. Marisol, nuevamente buenas noches. Seguimos aquí informando desde la de Pinkri y Bellavista, porque aquí también han dado cuenta de este caso de feminicidio que se ha registrado en el sector de Pachacútec, en un asentamiento humano que lamentablemente, y de más de 8 impactos de bala, ha terminado con la vida de Rosa Huerta. El alférez, un alférez, su expareja, es invitado como su feminicida. Esto lo ha confirmado el comandante general de la policía, Víctor Sanabria Angulo, quien ha dado 3 elementos fundamentales por los cuales se ha podido confirmar que él fue el que realizó el ataque contra su expareja. ¿Cuáles son estos elementos? Vamos a escucharlos a continuación. Hay varias actividades criminalísticas que permiten corroborar la hipótesis que se tiene sobre su autoría premeditada. La presencia de él en el lugar por testigos con la ropa, como digo, chor, polo y sandalias, que son coincidentes con los que los vecinos han informado de quién habría estado en el lugar de los hechos. Segundo, la actividad que antes generamos en el arma ha salido positiva a la reacción atómica, por lo tanto la ha disparado. Y segundo, la coincidencia del arma en su oficial con la versión que él había cambiado intencionalmente para efectuar la primera actividad criminalística. Inicialmente piensa que nadie tenía conocimiento de las actividades que le estoy mencionando y voluntariamente, entre comillas, viene a dejar su arma. Cuando se da cuenta que le están haciendo la documentación para detenerlo, él trata de irse de la comisaría y es por eso que se le detiene ya inmediatamente y se formula los datos de flagrancia.
trabajo de la policía de recapturar a este feminicida, porque como bien dice su hermana, Rosaluz Huertas, en su momento denunció la agresión de este sujeto. Fue a la comisaría, grabó un video. ¿Vieron? Miren, o sea, si nosotros, por ejemplo, vemos, acá había un caso, ahorita está pasando un caso similar, ¿no? Que al comienzo en el introito se habló también. Y se dijo, ¿no? De que la policía, y acá estamos viendo que la propia policía y el propio comandante general, en base al peritaje que se efectuó al propio alférez, se determinó que él había efectuado el disparo, ¿no? Y que había dado muerte a su pareja, a Rosaluz Huerta Soto, en Ventanilla. O sea, esta importancia, ¿no? De ello ha hecho que radica sobre todo en que se está contribuyendo al esclarecimiento de la verdad. ¿Y en base a qué? En base, en este caso, a los estudios científicos de las evidencias que se le ha encontrado al alférez en la palma y dorso de la mano. Ahora quiero que vean acá el caso de Julio Rojas Mogollón. Bien, primeramente vamos a hablar sobre esto. Ya. Mire, este hecho sucedió el 16 de enero de 2020. Esta persona es Julio César Rojas Mogollón. Él se encontraba con su pareja, esta persona, Vir Flores Luna. Estaban en La Victoria y en esas circunstancias él dijo, ¿sabe qué? Ya no tengo combustible. En una motocicleta me dijo, voy a ir al grifo, le dice. Ya. Y en vez de demorarse 15 minutos, se demoró como una hora, bueno. Y cuando se demora, ella llega y le increpa. De repente, no sé, no. En vez de decirle, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás sano? ¿Algo te ha pasado porque te ha demorado? Y le empezó a gritar, a recriminar. ¿Y sabe qué? Y él, como se llama, ¿qué hizo él? Él agarró y le arrojó todo el combustible, ¿no? A su cuerpo. Y la iba a quemar, pero hubo una persona que se interpone. Acá, por ejemplo, en el Perú hay personas que cuando vas y estacionas tu carro, están ahí mirando y después sales, no hacen nada y así te roben y yo no he visto nada, y dice, pero si no, igual tienes que pagarle, ¿no? Y darle una propina, ¿no? Por estar tú estacionado en la calle. Esta persona se interpuso y no logró quemar. Cuando eso ocurre ella, llorando, ustedes van a ver, llorando, dijo, sí, me ha querido quemar, dice. Me ha querido quemar. No, yo lo voy a denunciar, dice. Pero al día siguiente, cuando eso pasa, ¿no? Ya le habrán dicho a sus familiares, que no, ¿cómo lo vas a meter a la cárcel? ¿No? Mentira. En ningún momento, la policía dice, mire que yo en todo momento quería eso, pero eso es mentira. Entonces, para poder dilucidar todo eso, se tuvo que someter a un peritaje de las evidencias que estaban, si tenía en su short y en su blusa, ¿no? Combustible, hidrocarburo derivado de petróleo. Entonces se hizo con un cromatógrafo de gases y se determinó, ¿cómo se llama?, que efectivamente ella tenía, en ambos, tenía los hidrocarburos derivado del petróleo en sus prendas. O sea, con eso, esta persona ya fue a la cárcel, ¿no? Fue a la cárcel. Pero, mire, si esto no hubiera sido así, en base acá, dijimos que el fin de la criminalística, que es como ciencia, encontrar la verdad en la investigación del delito. Y esto se hace a partir de qué? A partir de los estudios científicos de las evidencias, en este caso de las evidencias físico-químicas. Y para finalizar la exposición, lo que se tiene que tener en cuenta es lo siguiente, que siempre cuando hay la comisión de un hecho delictuoso, ¿no?, va a haber en una escena diversos tipos de indicios y evidencias. Lo que se quiere es determinar cuáles son las evidencias, porque esas evidencias tienen que ser trasladadas adecuadamente al laboratorio con su cadena de custodia y donde se va a hacer un informe pericial. Este informe pericial, ¿no?, se va a trasladar posteriormente, la policía lo traslada al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normatividad vigente, el Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación del delito y tiene la carga de la prueba.
Entonces, el fiscal, teniendo el documento pericial, va a formular su acusación con arreglo a ley y posteriormente el juez va a ser el que va, de acuerdo a ello, va a imponer una pena, una sanción. Entonces, siempre tengamos en cuenta ese hecho porque la criminalística en la lucha contra el delito siempre va a tener en cuenta que las evidencias son importantes, porque por medio de las evidencias y una adecuada protección en la escena de crimen, se va a poder identificar al autor o también a los autores del hecho delictuoso. Bien, eso sería todo.